diseño y la implementación de políticas públicas están en manos de los órganos mayoritarios de las legislaturas y del Poder Ejecutivo, que como representantes del Estado tienen ciertas obligaciones asumidas, y cuando esas obligaciones no son honradas, el Poder Judicial está llamado para restaurar los derechos, para garantizar los derechos de grupos que son excluidos de las políticas públicas, para incorporar estos grupos en la discusión pública y para tratar de restablecer los derechos que no son honrados por las políticas que son llevadas a cabo por los gobiernos. Entonces, el Poder Judicial tiene un rol de último garante de la vigencia y cumplimiento efectivo de los derechos de los grupos afectados. En casos de graves problemas sociales donde las vulneraciones a los derechos no pueden ser afrontadas mediante una lógica individual de casos, es necesario acudir a una judicialización de la política pública para elaborar un remedio estructural con una correcta implementación de sentencias por parte de los jueces para corregir las vulneraciones a los derechos en cuestión. I think that one of the main roles of the judiciary in public policies and budget issues regarding human rights is the capacity of the judiciary to actually make decisions that will have a budget and a policy implication. Por ejemplo, en la Argentina tenemos, bien, por un lado ha habido experiencias de nuestra propia Corte Suprema. Nuestra Corte ha fijado un estándar muy interesante según el cual las carencias presupuestarias no justifican la lesión de los derechos constitucionales o, dicho en otro vocabulario también, la violación de un estándar constitucional. Paralelamente es interesante, yo formo parte del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, de su fuero contencioso administrativo tributario, y nuestro fuero ha desarrollado toda una jurisprudencia muy interesante que tiene que ver con las políticas públicas, con los derechos humanos y con la cuestión presupuestaria. En nuestros tribunales se han alegado casos referidos al derecho a la vivienda, al derecho al agua, al derecho a la salud, al derecho a la educación, y ha ido desarrollando en la última década todo un proceso de discusión de diferentes aspectos, hasta dónde puede decidir un juez, qué es lo que puede o no puede decidir, qué amplitud tiene que tener su decisión, cuál es el grado de precisión o no que tiene que tener la condena que en su momento realice, cómo evaluar la alegación de insuficiencia presupuestaria, todo un sinnúmero de problemas que hacen a la riqueza del fenómeno, lo que muestra que de hecho, al menos en una tradición como la Argentina, efectivamente los jueces son un actor, no sé si central, pero importante a la hora del desarrollo de las políticas públicas. Y podemos decir que en Argentina, por ejemplo, hay casos donde se resolvió la situación de discriminación de personas privadas de libertad y la falta de acceso al voto, por ejemplo. La Corte, de manera interesante, en el año 2002 les reconoció el derecho a votar, y para eso el Estado tuvo que diseñar políticas de votación, sistemas electorales específicos para lugares de encierro, y así podemos hablar de casos vinculados al acceso al derecho a la salud, también casos vinculados al medio ambiente. Así que podemos hablar que, al menos en Argentina, y esto es algo que también compartimos con otros países, como también en México, el Poder Judicial ha tomado un rumbo más que interesante en el control de políticas públicas en la región, y creo que es un espacio para aprovechar, ¿no? La información presupuestaria oficial se genera por las instancias de Estado, entonces hay que seguir todo el ciclo presupuestario para poder identificar en los distintos momentos del ciclo presupuestario qué información puede servir para un caso. Cuando es adquirida y procesada por las organizaciones, me parece que sobre todo cuando se utiliza para fortalecer un argumento de violación de derechos, es cuando se demuestra que el Estado no está haciendo los esfuerzos suficientes para asignar recursos a prioridades importantes, o cuando se demuestra que el Estado está haciendo distribuciones arbitrarias o discrecionales que se traducen en violaciones a derechos humanos. En este segundo caso, trabajar con la información presupuestaria supone ordenarla de tal manera que uno pueda convertirla en un argumento más para la lucha por los derechos.
en Argentina y en otros países de la región es que la información presupuestaria puede servir como objeto del litigio, ¿no? Es decir, uno se presenta a la justicia para conocer la información presupuestaria. En otros casos, la información presupuestaria puede resultar como una evidencia fundamental para ganar un caso, ¿no? Si uno descubre y tiene sistematizado que hay diversas partidas presupuestarias que se destinan para reconocer un derecho y esas partidas presupuestarias uno descubre que no se ejecutan, eso es la prueba fundamental para presentar un caso y también es la prueba fundamental para poder ganar un caso, ¿no? Los casos en los que el Poder Judicial controla o interviene activamente en la política pública para garantizar los derechos vulnerados de una buena parte de la población, puede el Poder Judicial, a través de la implementación de sentencias, solicitar la construcción de indicadores para evaluar el progreso en las políticas públicas. Entre esos indicadores, por ejemplo, puede estar el hecho de pedir información sobre el presupuesto que se asigna a los distintos programas en materia de derechos. There have been different ways in which budget information has been used to strengthen arguments by the courts. One of the key ways in which that can happen is by costing out the financial implications or the budgetary implications of specific policies or decisions made by the court, or even to cost out what it would imply to have a certain policy in place. Y me parece que es quizá el aporte estratégico más relevante, es llevar este ámbito a la discusión de lo público, porque al final el incumplimiento de una sentencia por parte del Estado no es un asunto solo de la justicia, sino un asunto de la sociedad completa. Y una segunda consideración yo creo que es la construcción de ambientes favorables y atmósferas de solidaridad con otros actores sociales que también se puedan ver beneficiados por el sentido de la sentencia. Any kind of strategy can be used, and what we have learned this far is that it is the combination of strategies which is the most effective. Court ruling is often only the first step towards an integral resolution of the problem. And that means that often if the court already decided that the executive branch has to do something, that not necessarily leads to concrete action on part of the executive. So any kind of citizen mobilization, advocacy in the parliament and in the executive, coalition building with other civil society organizations from the same country, from other countries, academic institutions, expert bodies that can be involved, strong media campaigns. There are a wide array of strategies that can be followed, but what is important is to follow as many as possible, because only by putting real pressure from different directions onto the government will the government ultimately comply, not only with judicial or court rulings, but also with other kinds of commitments that the government has willingly adopted and is not necessarily filling out. Es necesario combinar estrategias de implementación de sentencias que le permitan a los jueces poder recibir información de una manera muy sintética para poder analizar el progreso de las políticas públicas. Por ejemplo, la construcción de indicadores de goce efectivo de derechos humanos es una estrategia que puede ser utilizada para que cuando las entidades públicas le rindan cuentas a las cortes, ellas puedan manipular la información y analizarla fácilmente. Adicionalmente, para la implementación de sentencias y la realización de órdenes complejas, las cortes pueden generar espacios de diálogo en los cuales los gobiernos, los actores relevantes interesados en corregir la vulneración de los derechos en cuestión,
negocien la manera más adecuada de implementar las órdenes que ha dictado la Corte en la sentencia. Contar con jueces que sean activos y que tengan decisión y voluntad de llevar adelante el cumplimiento de la sentencia, y que se creen procedimientos en el marco del cumplimiento de la sentencia judicial, mecanismos de participación y procedimientos de participación para que los funcionarios públicos puedan expresar en el Poder Judicial cuáles son las dificultades y posibilidades y límites de cumplir con las decisiones, que los grupos afectados puedan dialogar con los agentes gubernamentales involucrados, que el juez tenga una sensibilidad fina sobre las razones que hacen que la sentencia no se implemente, y que pueda ir adoptando medidas correctivas a medida que va lográndose la mejor implementación, o medidas para reforzar sus órdenes en caso de que esto no se logre. Bien, la característica de los procesos que involucran a los derechos humanos y a asuntos presupuestarios en general son de una magnitud considerable. Hay que tener, ya desde el momento mismo de la decisión, tiene que incluir algún tipo de pensamiento sobre cómo esa decisión se va a ejecutar en el futuro. Eso implica flexibilidad por parte del que dicta la sentencia y por parte de los diversos actores que tienen que tener conciencia de la complejidad de la situación, que tenga en cuenta todas las peripecias y avatares que pueden suceder en el curso de esa ejecución. Para eso creo que hay un factor que es muy importante y no siempre ha sido tenido con el énfasis que debe tener en los procesos, que es el diálogo entre los diferentes actores. Entonces creo que el derecho procesal tiene que generar mecanismos que permitan el diálogo al interior de un proceso judicial. Por ejemplo, generando mesas permanentes de trabajo y de diálogo al interior del proceso. Creo que es el mejor elemento real para coadyuvar a una adecuada implementación de lo que decide una sentencia.